Bien. Hola a todos mis estudiantes. No los ubico en el horario del día porque no sé a qué hora me estarán viendo. Pero bueno, los saludo a todos, espero que estén todos bien. Bueno, como habrán visto, esta es la primer clase exclusiva para ustedes, los estudiantes de Filosofía del Derecho. Les he ido dando por este tema de compartir tecnológicamente algunos momentos porque no tengo capacidad para tanto filmar videos, digamos. Les he ido dando y compartiendo algunos temas con las materias de introducción a la filosofía que también tengo a mi cargo. Entonces, digamos que ustedes ya tienen visto bastante, guiado bastante de lo que deben ver en los videos que se les indicó en la página. Bien, este videito comienza ya a temas que son propios de ustedes, de segundo año, Filosofía del Derecho de la carrera de Abogacía. Bien, dicho esto, y como lo digo en todos los videos, ¿qué tenemos que hacer? Correr a buscar su cuaderno porque todos, absolutamente todos los estudiantes de esta cátedra deben llevar un registro de los temas que van estudiando. Entonces, de los videos pueden tomar apuntes, después ustedes lo van a profundizar con la lectura de los autores que se van nombrando y hacen su síntesis y su esquema de preguntas. A ustedes yo los conozco, la mayoría han sido alumnos míos el año anterior, así que bueno, hablo un poco como menos anónimo, siento menos anónimo mi auditorio, sé quiénes son la mayoría de los que están escuchándome. Así que bueno, nos vamos a disponer entonces a tratar de ir cerrando, como yo ya les dije en el video de lógica, ir cerrando algunas ideas para ir dándole ya forma a terminar con la unidad 1 y la unidad 2. En la unidad 1 ya hemos visto toda la primera parte, es repaso de qué es la filosofía, cuál es la postura de Jacques Maritain, el tema del objeto material, del objeto formal, todo esto que ustedes ya seguramente lo han podido volver a ver y lo han podido volver a repasar. Ahora, entrando en esta unidad 1, nosotros podemos observar que en la misma tenemos un punto que dice Filosofía del Derecho y nombra a 3 autores. Se nombra a Giorgio Del Vecchio, se nombra a Isilio Vanni y se nombra a Norberto Bobbio. Esos 3 pensadores no están elegidos al azar, sino que a medida que se han ido construyendo las cátedras de filosofía del derecho en nuestra Argentina y también en el mundo, se toma a estos autores como aquellos que dan el puntapié inicial, aquellos que abren el panorama a este mundo específico de la filosofía, pero tomando la mirada o guiando nuestra mirada hacia el derecho. Y ahí podemos ver, porque por ahí decimos, bueno, filosofía del derecho, ustedes tienen el material que tienen que consultar, vamos a plantear, o les voy a plantear, más que especificarle muy detalladamente lo que dice cada uno de estos autores, que les voy a dar muy sintético porque el tiempo es corto, ustedes saben, cada video dura 30 minutos aproximadamente. Vamos a hacer, yo quiero introducirlos en por qué se toman estos pensadores y una vez que veamos por qué se toma a estos pensadores como aquellos que inician o que empiezan a andar este campo específico del estudio
de lo que tiene que ver con el derecho, pero con una mirada filosófica, a su vez, fuera de los acontecimientos históricos que tienen que ver también con la situación. Miren, escuchen los nombres. Estamos hablando de Isilio Vanni, estamos hablando de Giorgio Del Vecchio y estamos hablando de Norberto Bobbio. ¿A qué les suena? Y nos está sonando a una parte de Europa que es la primera que se interesa por este pensamiento, que tampoco es porque sí que sea la que más se interesa, y lo vamos a ver detalladamente cuando los veamos a ellos. Entonces, vamos a pensar nosotros, que ustedes ya lo deben haber hecho porque ya han avanzado sobre esto, seguramente en un principio pensaron, bueno, yo ya vi introducción a la filosofía, ya sé medianamente, puedo ubicarme en qué es la filosofía, cuáles son las disciplinas filosóficas, y cuando me dicen filosofía del derecho digo, epa, pero yo no lo vi como una disciplina filosófica. Cuando yo vi el listado de las disciplinas filosóficas no me encontré con esta rama de la filosofía. He ahí el meollo de la cuestión respecto de esta nuestra materia. ¿Cuál es el gran punto? La filosofía del derecho es una parte de la filosofía que va a tomar como objeto material al derecho. ¿Y a qué derecho? ¿A la ciencia del derecho? ¿O va a tomar el fenómeno jurídico? ¿O va a tomar la ética jurídica? ¿A qué derecho va a apuntar como objeto material? ¿O el derecho es un objeto más del todo de lo que la filosofía se puede encargar, pero no es parte de la misma filosofía? Entonces, el gran tema es este, y era este en aquellos primeros pensadores. ¿Cómo encarar un estudio del derecho desde lo filosófico, pero admitiendo que el derecho en sí no es el mismo filosofía? Entonces, ahí sí vamos a entrar y vamos a ver, por ejemplo, a pensadores como Isilio Vanni. Isilio Vanni lo vamos a ubicar cuando comienza todo esto. Y esto comienza, Isilio Vanni nace al final de 1800 y vive hasta apenitas comenzado 1900. Entonces, Isilio Vanni no pasa ni siquiera por el fenómeno de las guerras mundiales. Sin embargo, a nivel mundial se estaban dando determinados acontecimientos que hacían moverse o empezó a necesitarse pensar filosóficamente sobre los sistemas jurídicos que de alguna manera estaban haciendo crisis, estaban ya tornándose en crisis los sistemas de los países centrados en este pensamiento en Europa. Entonces, principio de 1900, ya Isilio Vanni deja su obra sobre filosofía del derecho. Si entramos en este autor, que ustedes ya lo han seguramente visto, van a ver que podemos decir que Isilio Vanni se enrola dentro de una corriente positivista. Es un positivista, pero es un positivista que le podríamos sumar la calificación o cualificación de filósofo crítico. Entonces, podemos decir, como dicen algunos, que es un positivista
crítico. La idea de Isilio Bani dice, cuando analiza la ciencia jurídica o ciencia del derecho, él se da cuenta que este campo del saber, si bien tiene características propias, para analizarlo filosóficamente, no tiene principios extra diferentes a los principios propios de la misma filosofía en general. Entonces Isilio Bani dice, yo voy a analizar el derecho y lo jurídico, lo voy a analizar desde tres campos del saber que son la columna vertebral de un análisis filosófico. Son los tres campos de la filosofía desde los cuales voy a analizar las figuras que tienen que ver con lo jurídico. Entonces, ¿qué toma este pensador? Y toma el campo del saber, el campo del ser y el campo del obrar. Cuando él toma el campo del saber, ¿cuál va a ser el objeto dentro del campo del saber? Y él dice, el objeto en este campo va a ser la ciencia del derecho, la ciencia jurídica. Y a esta ciencia le va a corresponder un modo de investigación al que él llama investigación crítica. Cuando hablamos de crítico, estamos hablando de una investigación que tiene que ver con la lógica de aquellos elementos que utilizamos dentro de esta ciencia para poderla tomar, para poderla asir. Entonces, en el campo del saber, Isilio Bani dice, va a entrar como objeto la ciencia jurídica, y dentro de eso la investigación que se va a dar va a ser la investigación crítica. Y acá vamos a tener qué es lo que va a analizar o cómo lo va a determinar. Y esta investigación crítica nos va a determinar cuáles son, por ejemplo, los conceptos utilizados por la ciencia jurídica y el manejo de la lógica dentro de esta construcción que hace el sistema jurídico. En un segundo campo o un segundo problema, como lo nombra, en este segundo problema vamos a encontrar el ser. Allí vamos a ver que el objeto del ser él va a tomar desde la visión del ser filosófica el derecho como objeto y va entonces a corresponderle una investigación que él dice es una investigación sintética, es una investigación fenomenológica que tiene que ver con el derecho como es. Entonces, en una primera investigación, ¿cómo se arma o cómo se construye desde una investigación que hemos dicho que era crítica? En un segundo momento, desde el ser, vamos a ver el derecho como ser, el ser derecho. Y ahí vamos a tener este tipo de investigación del fenómeno. Es una investigación que yo diría ontológica, fenomenológica. Y después vamos a tener la tercera investigación que va a ser entrando en el campo del obrar. El problema va a ser ver cómo obra el derecho en este mundo o sea, cómo lo encajamos desde el obrar como figura, como momento filosófico a la materia de derecho. Y acá entonces vamos a ver que sí, el derecho puesto en acto o en obrar nos va a dar la idea de ya no del ser,
sino del deber ser. Entonces, en el derecho como obrar vamos a tener una investigación de tipo deontológica. Ya hemos visto, cuando vimos las disciplinas filosóficas, que lo deontológico tiene que ver con la teoría de los valores y la ética y determinado objeto. En este caso va a ser el obrar desde lo deontológico del derecho. Bien, en este análisis que hace este pensador, trata también, como ustedes ya lo habrán estudiado, de buscar desde lo noceológico cuál es la fundamentación o el fundamento y cuáles son las condiciones que debe cumplir la ciencia del derecho para que ella misma le pueda otorgar a sus institutos o instituciones dos características que las informan y que son fundamentales, que son la característica de legitimidad y la característica de la validez. Bueno, yo les voy a pedir que ustedes lean completo todo lo que hace a la postura entonces de Icilio Bani, la completan ustedes y sí, les digo, como les dije al comienzo y algunos lo han reclamado con justa razón, que les voy a mandar una serie de preguntas para que ustedes se autoevalúen. Bueno, el tiempo realmente me hace de gran tirano, ¿no? Bien, cuando nosotros entonces entramos en este autor, algo muy importante es que ustedes lleguen a ver y analizar la idea que tiene de qué es la filosofía del derecho, que lo dice explícitamente. Él define la filosofía del derecho diciendo que es la ciencia que al mismo tiempo que integra las ciencias jurídicas en la unidad de sus principios más generales, incluye el derecho en el orden universal, en relación al cual se explica su formación histórica en la sociedad humana e indaga desde el punto de vista ético sus exigencias racionales. Ustedes van a hacer el análisis de esta definición, que no es ni más ni menos que la aplicación de ese camino que él hace desde los tres temas fundamentales de la filosofía para llegar al final. Acá hay una cosita que quiero que ustedes tengan bien en cuenta porque nos va a servir a lo largo de la materia. Cuando nosotros hablamos de análisis de algo, de cualquier objeto que analicemos, podemos mirar el objeto de análisis de dos maneras: de manera sincrónica y de manera diacrónica. Quiero que esto les quede claro porque lo vamos a mencionar en varios momentos. Cuando hacemos un análisis sincrónico, lo que estamos haciendo es un análisis objetivo, un análisis foto, ¿sí? El análisis sincrónico me va a poner determinado objeto en stop, quietito. Y el análisis diacrónico me lo va a poner en realidad en movimiento. Va a tener en cuenta el tiempo. Esto nos va a servir también para poder comprender el análisis que hacen estos pensadores. Bueno, de una manera muy rápida, les invito a que ustedes lo lean completo, pero los quiero situar en el otro pensador, que es Giorgio Del Vecchio. Del Vecchio también es coetáneo, pero en realidad su obra avanza mucho más. Del Vecchio vive las guerras mundiales. Entonces Del Vecchio sí analiza al derecho desde el punto de vista filosófico, y lo que él trata de buscar es la posibilidad de dar un concepto universal de derecho,
porque él dice, voy a llegar a hacer filosofía si llego a poder encontrar un concepto de derecho que no tenga que ver con una sociedad o un tiempo determinado. Trata de sacarle este tema del tiempo y de la sociedad particular a un objeto que nace en las sociedades particulares. Entonces, la idea fuerte filosófica de Giorgio Del Vecchio, que en realidad, ya van a ver ustedes, sigue la idea tripartita del estudio desde los temas filosóficos de Isilio Bani, pero lo que él busca es un análisis que tenga que ver con lograr enunciados o conceptos que sean del derecho universalmente válidos. Cuando decimos esto, seguramente que vamos a recordar algunos autores que hemos visto en Introducción a la Filosofía y que tienen que ver también con esta misma idea. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo filosofía, lo verdaderamente filosófico no puede estar atado a una historia, ni a un tiempo, ni a un lugar determinado. Entonces, les voy a leer cuando él logra universalizar de alguna manera esta idea y dice que el derecho en sí es la coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos según un principio ético que las determina, excluyendo todo impedimento. Entonces acá vamos a ver que surgen, ustedes lo van a analizar solitos, a cada una de las partes de esta idea, pero que es muy acertada, porque está hablando de coordinar objetivamente acciones posibles, porque el derecho está construido a través de los posibles. Y acá, en el derecho, aparecen claramente características que hacen al derecho. Por ejemplo, la característica de la coercibilidad. Entonces, ¿qué es la coercibilidad? Acá también quiero que nos quede claro. La coercibilidad es una característica que tiene el derecho o la norma jurídica de que tiene la posibilidad de ser aplicada por la fuerza para su cumplimiento. Cuidado con esto, la coercibilidad es propia de la normativa del derecho, pero es pura posibilidad. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque por ahí confundimos a veces lo que tiene que ver con la coacción, que ya es el acto del ejercicio de esta posibilidad de la coercibilidad. Bien, bueno, es realmente van a tener que hacer ustedes esta investigación respecto de este autor, pero sí les voy a puntualizar. Analicen la idea, analicen mucho las 3 formas de investigación que él da y deténganse en la investigación deontológica, especialmente en la idea de justicia, porque es una idea que nos va a ayudar, y la idea de este autor les va a ayudar a ustedes también a que puedan centrarse en esto que él tiene como supuesto, que tiene que ver con que todo hombre tiene una idea de justicia previa a la vida. Entonces él se enrola de alguna manera en esta forma de mirar la justicia, pero, insisto, él lo que busca es la universalización de los temas que tienen que ver con el derecho para poder decir
estoy logrando conceptos universales que tienen un verdadero fundamento filosófico. Bien, para ir terminando con esta clase, de la que seguramente ustedes ya saben un montón, y espero con los poquitos detalles que les doy aclararles algo, por lo menos para guiarlos para estudiar, entrarían en el último autor, que es Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es un autor que lo vamos a ver en dos unidades diferentes de nuestro programa. Norberto Bobbio es un autor que contribuye grandemente a todo lo que tiene que ver el estudio del derecho y la filosofía del derecho en general. Norberto Bobbio, ustedes van a ver que en realidad él dice que cuando vamos a analizar la ciencia jurídica, en realidad, dice él, analizar la ciencia jurídica como cualquier otra ciencia, la clave está en analizar el lenguaje de quien la crea. En el caso de la ciencia jurídica, es el lenguaje del legislador. Es un pensador que le da, y él hace un análisis exhaustivo del lenguaje respecto de la ciencia del derecho. Y él habla de campos dentro de lo que sería, dice él, porque en realidad él dice, voy a hacer un esquema o voy a pensar si yo escribiera sobre esto, y él dice, yo escribiría, lo dice así, en realidad nunca escribió estos temas de esta manera, pero él dice, yo hablaría de una teoría general del derecho, de una teoría de la justicia y de una teoría de la ciencia jurídica. Cuando él habla dentro de la teoría general del derecho, que en realidad acá lo sigue a Hans Kelsen, él habla de una teoría del ordenamiento jurídico. Y acá ustedes van a ver que en esta parte él analiza, respecto del ordenamiento, analiza 6 cosas, que yo se las digo así muy cortitas porque se me está terminando el tiempo, creo que me quedan 2 minutos. Cómo está compuesto, la formación del ordenamiento, la unidad, el postulado de plenitud, lo que es la cohesión y la coherencia del ordenamiento y las relaciones entre los ordenamientos jurídicos, ya sean relaciones espaciales, temporales o materiales. En la teoría de la justicia, que ustedes van a ver que sería la segunda parte de esta supuesta obra, él habla de los valores y los bienes que en realidad tendría como que utilizar una técnica convencional del derecho. La teoría de la justicia de Norberto Bobbio en realidad es la verdadera parte de su obra que haría estrictamente a lo filosófico dentro de lo jurídico. Entonces les pido por favor que se detengan en este ámbito deontológico para que entiendan que él, cuando entra en la teoría de la justicia, en realidad, ¿qué hace? Y él también se vale de esta división tripartita, de lo analítico, lo ontológico y lo fenomenológico. Y en la teoría de la ciencia jurídica, él estudia los procesos por los que los juristas depuran, integran y concilian las reglas del sistema jurídico. Bueno, es como una maratón, pero ustedes seguramente lo van a poder ir deteniendo, y lo importante es que ustedes los estudien exhaustivamente a estos autores, porque son la base del estudio de la materia. Bien, cerrando ya porque creo que estoy excedida de tiempo. Recuerden, en el próximo videito voy a grabar o filmar tema de la unidad 2, los temas que nos faltan, para completar la 2 que ya algo han visto. Así que, bueno, espero haber contribuido a su estudio. Disculpen el apuro porque uno trata de darles mucho, y por ahí a veces no estamos acostumbrados a estos modos diferentes, ¿no? de interrelacionarnos. A estudiar mucho,
a seguir todo con los resúmenes en su cuaderno. Sí les pido resúmenes de puño y letra en sus cuadernos. De cada uno de los temas, su resumen de puño y letra, para que uno pueda, cuando nos veamos, con sus cuadernos, poder ver, apreciar de alguna manera el proceso de aprendizaje que ustedes siguieron. Bueno, mis queridos estudiantes, los apabullé con cosas, pero espero que les sirva y nos estamos encontrando en el próximo videito.